Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Ana y tengo 28 años. Vivo en un barrio tranquilo de Barcelona, cerca del Parque de la Ciutadella, un lugar donde suelo ir con mi perro, Lucho, para despejar la mente y desconectar un poco de la rutina diaria. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica y, aunque disfruto mi trabajo, hay algo que últimamente me pesa: la distancia que se ha instalado entre Javier, mi marido, y yo. Javier trabaja muchas horas y, aunque vive conmigo, parece que ya no compartimos las cosas importantes. Él está ahí, pero ausente. Y yo me quedo con Lucho, que se ha convertido en mi compañero inseparable y en quien confío para llenar ese vacío. Esta mañana decidí salir a dar un paseo largo con Lucho para respirar aire fresco y olvidarme de los pensamientos que me atormentan. Lucho, como siempre, iba tirando de la correa con esa energía contagiosa que tiene. Nos reíamos mientras él corría detrás de una pelota imaginaria y yo intentaba seguirle el ritmo. En un momento, mientras cruzábamos la zona de césped cerca de un grupo de bancos, Lucho se movió de repente a mi izquierda y su correa se enganchó en la tira de mi sandalia. El tirón fue tan brusco que casi perdí el equilibrio y caí hacia un lado. Sentí el suelo bajo mis manos y el calor del sol dándome en la cara, pero más que el susto, me invadió una mezcla de vergüenza y frustración. ¿Estás bien? Una voz masculina cercana me sorprendió. Al levantar la vista, vi a un hombre joven, de unos 30 y pocos años, con una sonrisa amable y una camiseta blanca. Él se acercó rápidamente y me ayudó a ponerme de pie. Gracias, le dije, aún recuperándome del tropiezo. No te preocupes, soy Mark, vivo justo en el piso de al lado, se presentó mientras me devolvía la correa de Lucho, que ahora estaba libre de mi sandalia. Algo en su mirada, en la forma en que hablaba, me hizo sentir una calidez inesperada. Empezamos a charlar mientras Lucho nos miraba con sus grandes ojos marrones, moviendo la cola como si aprobara ese encuentro. Mark me contó que era veterinario y que le encantaba ayudar a los animales. Yo, sin querer, empecé a contarle cómo Lucho se había convertido en mucho más que un perro para mí, en un apoyo, un amigo, una razón para sonreír cada día. Me sorprendí hablando con él con tanta naturalidad, algo que hacía tiempo no me pasaba. El sol bajaba lentamente y el parque empezaba a llenarse de sombras largas, pero yo no quería irme. Por primera vez en semanas, sentí que mi corazón se aligeraba, aunque fuera solo un poco. Cuando me despedí de Mark, sentí que algo había cambiado en mí. Tal vez era solo un día cualquiera que no fue tan común. Desde aquel día en el parque, no pude dejar de pensar en Mark. No era solo la imagen amable de aquel hombre, ni su sonrisa fácil. Era la manera en que parecía escucharme, como si realmente me entendiera. En casa, Javier estaba cada vez más distante. Llegaba cansado, con la mirada fija en el móvil o la televisión, y cuando yo intentaba hablar, cambiaba el tema o se perdía en un silencio incómodo. Lucho, en cambio, seguía siendo mi refugio. Cada mañana él me esperaba ansioso en la puerta para salir a pasear, y esos momentos con él se volvieron mis pequeños oasis de paz. Pero ahora, había algo más: la esperanza de cruzarme con Mark. Una tarde, al salir del trabajo, lo encontré en el vestíbulo del edificio. «Hola, Ana», dijo con esa voz cálida y cercana. «¿Quieres que te ayude con Lucho? He estado pensando en algunas ideas para entrenarlo». No pude evitar sonreír y aceptar. Mientras caminábamos hacia el parque, hablamos de muchas cosas: sus años en la facultad de veterinaria, las historias de animales que había salvado, mis proyectos de diseño. Él me escuchaba atentamente, con ese interés genuino que hacía que mis palabras fluyeran sin esfuerzo. Al llegar al parque, Lucho parecía más feliz que nunca. Mark sacó un par de juguetes y empezó a mostrarme técnicas para enseñarle a obedecer. Yo imitaba sus movimientos, y a cada paso sentía que mi corazón latía más rápido, pero también más liviano. Sin embargo, en la sombra de mi alegría, la realidad con Javier se hacía más difícil. Cuando llegué a casa esa noche, él estaba sentado en el sofá, con el ceño fruncido.
Ana, ¿por qué sales tanto al parque? Preguntó con una voz que intentaba sonar calmada, pero estaba cargada de tensión. ¿Qué haces con ese Mark? Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con sinceridad. Él solo me ayuda con Lucho. Y, me hace sentir que alguien me escucha. Javier bajó la mirada y después se levantó sin decir nada más. En ese momento, comprendí que algo entre nosotros estaba roto, aunque no sabía cómo repararlo. Los días siguientes fueron una mezcla de silencios incómodos y pequeños gestos que parecían decir más que las palabras. Javier intentaba acercarse, pero sus intentos eran torpes y no lograban llegar a mí. En cambio, Mark seguía ahí, con su paciencia y su sonrisa, ofreciendo una compañía sin juicios ni exigencias. Un sábado por la mañana, decidí invitar a Mark a tomar un café después de pasear a Lucho. Él aceptó con entusiasmo y, mientras caminábamos por las calles llenas de luz de Barcelona, sentí que por fin estaba compartiendo algo real, algo que hacía tiempo necesitaba. Mark me tomó la mano con delicadeza y dijo: Ana, mereces ser feliz. Y si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Sus palabras me llegaron directo al alma. Me di cuenta de que estaba atrapada en un matrimonio donde el amor se había convertido en rutina y distancia, y que quizá había empezado a buscar en otro lado lo que no encontraba en casa. Pero también sabía que no podía seguir evadiendo la verdad. Javier y yo necesitábamos enfrentar lo que nos estaba pasando, antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquella mañana en el parque, algo cambió en mí. La correa de Lucho que se enredó en mi sandalia fue solo un símbolo. Había cosas en mi vida que me aprisionaban y que ya no podía ignorar. Mi relación con Javier estaba al borde del silencio absoluto. Él se esforzaba, pero sus esfuerzos parecían rutinarios, mecánicos, como si estuviera viviendo una vida que no era la suya. Por mi parte, la conexión que sentía con Mark se hacía más fuerte con cada encuentro, pero era un sentimiento delicado, que mantenía a raya porque sabía que estaba casada. Un domingo por la mañana, decidí que debía hablar con Javier. No podía seguir callando lo que sentía, ni fingir que todo estaba bien cuando mi corazón gritaba lo contrario. Lo encontré en la cocina, preparando café con una expresión cansada, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron por un instante. Javi, tenemos que hablar, dije con voz firme. No puedo seguir así. Siento que nos estamos perdiendo. Él dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente, como si esperara esas palabras desde hacía tiempo. Ana, yo también lo siento, confesó. Pero no sé cómo arreglarlo. Siento que te pierdo y no sé qué hacer para encontrarte de nuevo. Las lágrimas se me escaparon sin poder contenerlas. Yo también quiero que volvamos a ser nosotros, pero no sé si todavía quedan nosotros, susurré. A veces, cuando estás aquí, siento que no estás realmente conmigo. Javier se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Prometo intentarlo. No quiero perderte. Aquella conversación fue un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Decidimos buscar ayuda, tal vez terapia de pareja, algo que nos ayudara a encontrar el camino de regreso. Pero, al mismo tiempo, mis encuentros con Mark no desaparecieron. Él era la voz amable que me daba ánimo, el hombro en que apoyarme cuando todo parecía desmoronarse. Una tarde, mientras Lucho jugaba entre nosotros, Mark me habló con seriedad. Ana, entiendo que estés confundida. Solo quiero que sepas que aquí tienes un amigo. Y si algún día decides que quieres de verdad, te apoyaré. Sentí un vuelco en el pecho. No era solo un amigo, no para mí. Pero sabía que no podía permitir que mis sentimientos complicaran aún más mi vida. Una noche, Javier llegó a casa tarde, más cansado que nunca. Yo estaba terminando un proyecto de diseño cuando escuché que se sentaba en el sofá. Al verme, sus ojos mostraron tristeza y arrepentimiento. Ana, ¿quieres que salgamos este fin de semana? Solo tú y yo, propuso. Quiero intentarlo, quiero recordarnos. Acepté con una mezcla de esperanza y miedo.
Sabía que no iba a ser fácil, pero tal vez ese fin de semana podría ser el comienzo de algo nuevo. Pero justo cuando pensaba que estábamos dando un paso adelante, la correa de Lucho volvió a hacer de las suyas. Mientras intentaba ponerme las sandalias, la correa se enredó de nuevo, esta vez con más fuerza. Al tirar para liberarla, sentí un dolor inesperado en el pie y al mirar hacia abajo, vi que la sandalia estaba rota. Javier, que estaba cerca, se acercó rápidamente, tomó la sandalia rota y luego la correa, con una expresión que mezclaba frustración y ternura. «Déjame ayudarte», dijo con voz firme. «No te mereces pasar por esto sola». Tomó una caja de herramientas que teníamos en el armario y empezó a arreglar la sandalia con paciencia, usando un par de pinzas grandes que parecían desproporcionadas para algo tan delicado. Lo vi concentrado, tratando de no lastimarme, mientras yo sentía que ese gesto decía más que 1000 palabras. Por un momento, todo pareció encajar, Javier, Lucho y yo, en esa pequeña escena cotidiana. Pero en el fondo, una pregunta seguía latiendo con fuerza. ¿Sería suficiente ese momento para salvar lo que se estaba rompiendo? El fin de semana llegó con un aire de esperanza, aunque yo sabía que no bastaba con desear que las cosas cambiaran. Javier y yo decidimos pasar tiempo juntos, alejados de las distracciones, intentando reconstruir lo que el tiempo y el silencio habían desgastado. El sábado por la mañana, paseamos los tres, Javier, Lucho y yo, por las calles del Born. Javier parecía más relajado, incluso se permitió sonreír más de una vez. Nos detuvimos en una pequeña cafetería, donde recordamos viejos momentos y hablamos, aunque con cautela, de nuestros miedos y sueños. Fue un paso pequeño, pero real. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Esa tarde, mientras arreglaba un proyecto en casa, sonó el teléfono. Era Mark. «Ana, ¿puedo pasar un momento?», preguntó. «Hay algo que necesito decirte». Sentí como el corazón me latía con fuerza, esa mezcla de emoción y culpa que no me dejaba en paz. «Claro, pasa», respondí. «Estoy en casa». Cuando Mark llegó, su rostro estaba serio, pero en sus ojos había una sinceridad que me hizo sentir que podía confiar en él. «Ana, he estado pensando mucho», empezó. «Sé que estás luchando con tu matrimonio y quiero que sepas que siempre te apoyaré. Pero también quiero ser honesto contigo. Yo siento algo más que amistad». Por un momento, el mundo pareció detenerse. Yo no sabía qué responder. Sentía el peso de mi amor por Javier y la ternura profunda que me había regalado Mark. En ese instante, Javier apareció en la puerta de la sala. Sus ojos se encontraron con los míos, y con los de Mark, y el silencio se volvió tan denso que parecía imposible respirar. «¿Quién es él?», preguntó Javier con voz tensa, pero sin perder la compostura. Mark respiró hondo y dijo: «Soy Mark, el vecino y veterinario que ha estado ayudando a Ana con Lucho. Y también alguien que se preocupa mucho por ella». Javier se acercó. La mezcla de dolor y rabia en su rostro se disolvió en una expresión que no esperaba. Tristeza. «Ana, ¿esto es cierto?», preguntó, buscando una respuesta que calmara el torbellino dentro suyo. Yo bajé la mirada y luego hablé con el corazón abierto. «Sí, Javier. Hay algo que debemos resolver. No puedo seguir viviendo en la mentira, ni tú ni yo podemos». El ambiente se cargó de una tensión que parecía explotar en cualquier momento. Pero justo cuando pensé que todo se rompería, Lucho, fiel a sí mismo, empezó a tirar de su correa, jugando con la sandalia rota que Javier había intentado arreglar días antes. Esa imagen, tan simple y cotidiana, me hizo comprender algo importante. A veces, para sanar, primero debemos dejar que lo que está roto caiga por completo. Solo así podremos reconstruir, ya sea juntos o por caminos separados. Javier respiró hondo y me tomó de la mano, no con la fuerza de antes, sino con la calma de quien está dispuesto a enfrentar la verdad, pase lo que pase. «Ana, no sé qué nos depara el futuro», dijo con sinceridad, «pero prometo que lucharemos por descubrirlo juntos, o cada uno por su lado,
con respeto y amor. Y así, con esa promesa incierta, pero llena de esperanza, cerramos un capítulo doloroso para abrir uno nuevo, donde el amor no sería solo una palabra, sino una acción constante. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.